Hola, muy buenas, me llamo María, estamos en Casa Xuventude y esto es un nuevo curso de costura creativa. Hoy os traemos cómo realizar esta roulotte, que puede servir como decoración o como tope de puerta, y nada, esperamos que os guste y vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro diseño. En este caso yo lo dibujé así sobre un papel cebolla y lo que hice a mayores fue dibujar todas las piezas, digamos patrones, ¿vale? Que van a ir en diferentes telas. Entonces, como veis, tengo la ventanita, tengo la parte de abajo de la roulotte, tengo la puerta y tengo pues un patrón de los banderines. Así que vamos a empezar cortando todas nuestras piezas. Empiezo por la base de la roulotte completa, la marco en la tela. Y sin más, recortamos. De estas vamos a necesitar 2 piezas. Siempre dejando un margen de costura de aproximadamente de medio centímetro a 1 centímetro. Y ahora lo mismo con las otras piezas. Tengo aquí este cachito de camiseta, es una manguita. Y de este color le voy a poner la parte de abajo. Vale, ahora que tenemos todas nuestras piezas cortadas, pues vamos a empezar a coser. Primero voy a colocar mi pieza de abajo aquí, voy a hacer la base de la roulotte. Usé el papel cebolla para ir comprobando que voy colocando cada pieza en su sitio. Como aquí tenemos una diferenciación entre piezas, para tapar esta unión de estas dos piezas, lo que voy a hacer es colocar un poquito de cinta, puede ser un lazo, como queráis. Voy a comprobar que está en su sitio. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es fijarla con alfileres y empezar a coser. Comprueba otra vez antes de empezar. Todo me encaja en su sitio. Y vamos allá. Vale, ya tengo mi cinta cosida y lo que hice por aquí, como no se me veía la marca que había hecho y apenas se aprecia sobre la tela de camiseta, y para que me la fije hasta que no cosa la tira ancha que va alrededor dándole el fondo a la roulotte, he marcado con otro hilo diferente el contorno de la costura, del patrón, que así me va
a servir de guía cuando cosa la tira de alrededor del fondo, y también me sirve de guía ahora para ir colocando las piecitas. Tengo aquí todas las piezas colocadas, la ventana, los banderines y la puerta, y vamos a ello. Para la puerta, primeramente vamos a doblar la tela todo alrededor, hacia adentro, marcando la forma que tiene. Esta tela es de algodón, entonces se marca bastante bien, pero si usáis otro tipo de tela, pues lo que podéis hacer es fijarla con unos alfileres y darle una plancha, y así os va a quedar pues muy bien marcada. En este punto podemos hacer dos cosas. Podemos pasar una costura, un pespunte, que luego quitaremos simplemente para que nos fije esto. Yo en este caso, como se me quedó bastante bien, creo que la voy a fijar ya directamente con alfileres aquí, y luego haré la costura invisible alrededor. Así que voy a colocar aquí mi patrón para saber en qué sitio exacto tengo que colocar mi puerta. Es aproximadamente por aquí. Y ahora la voy a fijar con un par de alfileres para empezar a coser. Y vamos a hacer una costura invisible. Como esta es mi línea del final de la roulotte, voy a empezar a coser pues un par de puntadas más hacia atrás, saco el hilo por la doblez de la tela y pincho justo enfrente, avanzo con la puntada y vuelvo a salir. Para atrapar la puerta, pincho justo enfrente de donde salí, paso la aguja por la doblez de la tela, salgo y vuelvo a pinchar enfrente. Y así en todo el contorno. Rematamos por aquí. Y ahora vamos con la ventana. Como tiene cuadritos, vamos a hacer exactamente lo mismo que aquí. Como tiene cuadritos, me es más fácil para calcular la línea recta.
Y siguiendo mi guía, os voy a colocar más o menos la ventanita en su sitio. Aunque en mi diseño le había puesto cortinas, he cambiado de idea y creo que mejor le voy a poner un cachito de esta cinta, que me va a quedar más bonita. Calculo un poquito más para meterla por debajo. Enhebramos aguja y vamos allá. Rematamos. Y para que esta parte no se nos esté moviendo, voy a darle unos puntos de costura. Vale. Y por último voy a calcular dónde quiero aproximadamente que queden mis banderines. Así que más o menos tengo de este punto a este punto. Y voy a darle unas puntadas para fijarlos. Aquí podemos ponerle, si queremos, una cinta o simplemente dejarlo así, a lo mejor poniendo el hilo más gordo, como queramos. Yo no le voy a poner finalmente el pomo, no sé si le voy a poner aquí alguna cosa, tengo aquí un cachito
de piquillo reciclado. Bueno, no sé exactamente lo que voy a hacer. Ahora voy a ir cortando la parte ancha que va todo alrededor, que es la que me va a dar el fondo de la roulotte. Y tienen que ser unas tiras rectas, ¿vale? Que iremos cosiendo todo alrededor. Como tengo dos tipos de tela, dos colores distintos, lo que voy a hacer es coser uno con otro. Aquí tengo que poner un cacho de cinta para que se me ajuste. Y vamos a ello. Como la roulotte tiene una forma bastante irregular, lo que voy a hacer es coger una cinta métrica para calcular cuál es el largo total que necesito de contorno. Y lo mejor es hacerlo pegadito a la línea. Calculo 2 de una esquina, ¿vale? Voy midiendo aproximadamente. En este caso son 63, voy a darle un par de centímetros de más por si hay algún pequeño margen de error. Y a mayores voy a calcular, por ejemplo, cuánto es el cacho que necesito de gris. Que en este caso son 29. Cuando ya tenemos nuestras partes cosidas, vamos a empezar a coser por la junta para que nos encaje perfectamente. Y lo que voy a hacer es contraponer las caras, asegurarme de que coinciden para que luego, cuando esto quede montado, no se noten las diferencias. Entonces lo que voy a hacer es fijar aquí. Y ir poniendo algunos alfileres en todo el contorno para empezar a coser. Haremos lo mismo con la otra tapa, es decir, fijaremos primero el lateral antes de empezar a coser todo el contorno. Y vamos a ello. Voy a irme guiando por la línea que tengo marcada de tope en el interior. Bien, ya tengo todo el contorno cosido por ambas partes y ahora he dejado este huequecito aquí para darle la vuelta.
Como podéis ver, al final he cosido un cordoncito por aquí y un pequeño circulito con el piquillo, pues para que dé un aire de ventana. Y lo que vamos a hacer ahora es rellenarlo con la floca. La tengo aquí, relleno de cojín, también valdrían cachitos de espuma o incluso cachitos de restos de telas muy bien cortaditos. Para que nos vaya entrando bien al fondo, podemos irnos ayudando con una tijera, con un palito, con una regla. Antes de hacer este procedimiento, si queréis, si veis que al darle la vuelta se os ha arrugado mucho la tela, podéis darle una planchada antes de rellenar. Aunque parece un poco pequeña, la verdad es que lleva bastante floca para rellenar. Si la quisieseis como tope de puerta, podríais rellenar una parte con floca y otra parte pues con arena de playa o con arroz, con alguna legumbre, alguna cosilla que pese para que os haga de tope. Vamos a recolocar un poquito y vamos a cerrar aquí con una costura invisible. Colocamos más o menos en su sitio. Y fijamos con un par de alfileres. Escondemos el nudo. Y aquí tendríamos ya lo que es la roulotte montada. Pero como no, nos faltan unas pequeñas ruedas. Por aquí tengo una ya hecha y vamos a hacer la otra. Cogemos un cachito de tela y con cualquier cosilla redonda que tengáis por casa, marcamos un círculo. Y recortamos todo alrededor, dejando pues aproximadamente medio centímetro. Enhebramos un hilo y vamos a hacer un pespunte todo alrededor.
Cuando hemos completado el círculo, simplemente tiramos un poquito del hilo y vamos corriendo cogemos un poquito de floca y rellenamos. Vamos apretando. Voy a apretarlo un poquito más. Me queden las dos más o menos iguales. Vale. Fijamos con un nudo. Y ahora lo que voy a hacer es dar unas cuantas puntadas para sujetar este pequeño agujero que me queda aquí, que luego no se me va a ver porque va a ir cosido directamente a la roulotte. Simplemente es para sujetar un poquito la floca y que, bueno, en un momento dado no nos salga por ahí a lo mejor algún hilillo. Voy a coserle un botón en el centro para que haga más el efecto de rueda. Hay que ir buscando el agujero. Y vamos a fijar la rueda. Yo creo que aproximadamente por aquí. Un doble nudo. Pierdo el hilo por el interior. Y vamos con la otra. Colocamos a la misma altura y la vamos a coser. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya veis cómo ha quedado, creo que queda bastante mona. Puede servir, como os comentaba, como tope de puerta si le metéis un poquito de arena o arroz o alguna legumbre. Puede servir como decoración de estantería. Le podemos poner un asita si queremos o incluso, por ejemplo, podríamos ponerle aquí una cremallera, coserle una cremallera y usarlo pues eso, como neceser o contenedor de todo tipo. Espero que os haya gustado y hasta otra.